cuadrado más derivada de x al cubo menos 2x derivada de x menos derivada de x al cuadrado y todo dividido entre derivada de x. Y ya al final me salió, a ver, creo que esta es la que tengo mal. Sí, esta es la que tengo mal. ¿Dónde está? Sí, bueno, dividido me salió. ¿Dónde está la hoja? ¿Cuánto le dio el resultado? Ahorita lo digo. 3, me dio 3x menos 2x. 3x menos 2x. Creo. Es que no sé cuál es la buena, como tiré un montón de hojas que no me salía en el cubo, pues lo volví a repetir como 3 veces. ¿Así? Pero no sé, sí, pero no sé cuál es el que me salió. Sí. Sí, pero no sé si era del 3x, porque como le digo, hice como 3 veces el mismo problema porque no me salía, y entonces, Bueno, solamente. sí, creo que sí, 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 está bien. Sí, señor, Sí, tal sí, sí. ¿Me escucha? Ajá, te escucho. Pero bueno, si tienes 3x menos 2x, así podrías hacer la resta. Ajá. ¿Seguro que no te hace falta algo ahí? Eso es lo que estoy viendo, deje ver, porque como le digo, lo hice 3 veces y no sé cuál es la hoja buena. Ya no Es, sabe cuál es la correcta. sí, la verdad que hice un montón de rayanes. De hecho, estuve pidiendo yo a un compañero porque la verdad no me salía. Y sí, hasta que me di cuenta del error, pero no, entonces el chico lo ubico. Y ahorita 3x cuadrado, sí, sí, ahí no me acuerdo dónde va. Aquí la agregación se elimina. 3x al cuadrado. Esa debe ser la respuesta. A ver, vamos con la número 2. Disculpe, ¿quién? Es que no estoy escuchando bien con el audio. No, que vamos con el ejemplo 2, digo. No dije el nombre todavía. Pero ya que Perdón. estás por ahí, Caleb, dinos cómo te quedó la segunda. La segunda, aquí está. Bueno, ¿la respuesta? Explícanos qué fue lo que hiciste y luego nos da la respuesta. Es que como la de 4 pasos se me complica un poco, pero ¿cómo le cuento? Además está mal el resultado porque en, en derivada directa me daba el resultado correcto y en 4 pasos no me salió tan bien que digamos. Bueno, pues entonces dime qué pasos hiciste y ahorita lo checamos qué fue lo que hiciste mal. No, profe, bueno, pues ya. Bueno, la segunda No, es. profe. Pues si me da la respuesta, nada más voy a saber que lo hice por derivación directa, no por los 4 pasos. Eso sí está fácil. Bueno, bueno, en la de 4 pasos me dio 1, luego entre 2 Ajá. y luego raíz x2 menos 4. ¿X2 o X al cuadrado? X al cuadrado menos 4. O sea, es que el 2 está fuera, 2, luego raíz, luego x2 menos 4. Y Esa es en derivación eh, ya directa se quita el 2 y pues aquí no me salió. la medio diferente. A Pedro le di diferente. Bueno, a ver. Conrado, ¿estás por ahí, Conrado? Sí, Ayúdanos. ¿Cuál es el primer paso en la regla de los 4 pasos? en general o de la segunda, De la segunda. porque justamente la segunda es la que no me salió.
y no le entendí nada. Resulta. Pero bueno, Sí, esa me ¿cuál refiero es la mucho. regla general? El primer paso. ¿Qué tengo que hacer primero? Se agrega la sumatoria de X y Y. Gracias, Jorge, pero estábamos preguntándole a Conrado. Ah, perdón. Conrado, no apagues tu micro. Aquí estoy, profe. Entonces, danos el primer paso. Es que justo ese es el que no le entendí, profe, le estoy diciendo. Pero dime qué es el primer paso, ¿cuál es? Pues que la verdad, para hacer la tarea, esas dos, estuve viendo videos y es lo que no le entendí muy bien. Nada. Agregarle delta X a ambos lados, ¿no? Gracias, Valeria, gracias, Jorge. Ya te lo dijeron, Conrado, tengo que agregar los incrementos. Ese es el primer paso, agregar los incrementos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cualquiera puede contestar. Despejar. ¿Despejar? ¿Qué voy a despejar? No, Restar restar la función inicial. la función. Resolver el cuadrado, ¿no? Exacto. El segundo paso es resolver el cuadrado, pero primero, perdón, restar la función original, pero primero vamos a desarrollar este binomial cuadrado. Me queda y más incremento de y es igual x más 2x incremento de x más incremento de x al cuadrado. Bueno, este paréntesis ya lo voy a quitar, no me está sirviendo de nada. Menos 4. No me Hasta ahí. faltó un cuadrado. Aquí sí. Gracias. Ahí ya terminé de desarrollar. Entonces ya terminé con el primer paso. El segundo paso es restar la función original. Entonces mi función original es y raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. Restamos y me queda incremento de y esta resta como está en raíz, solamente la voy a dejar representada. Ya ven que todavía no saben la regla de los 4 pasos, pero el problema es que no hacen la tarea. La otra tarea no la hicieron, la de la clase anterior. Después de que ya tengo la resta, ¿cuál es el siguiente paso? Dividir todo entre incremento de X. Dividirlo con el incremento. Dividimos todo entre el incremento de x. Entonces aquí tengo x cuadrada más 2x incremento de x más incremento de x al cuadrado menos 4 menos x cuadrada menos 4 y todo va entre incremento de x. Aquí pasa algo. El cuarto paso y último sería resolver el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Pero si nosotros lo hacemos así como está la función, nos daría una indeterminación. Quiere decir que primero tengo que simplificar mi función antes de pasar al cuarto paso. Entonces, ¿qué puedo hacer para simplificar la función? Multiplicar por la misma raíz es de la forma a cuadrada menos b cuadrada. No recuerdo cómo era, pero se multiplica por todo el denominador de arriba y en el denominador también se pone lo de arriba, pues, para eliminar la raíz y la Racionalizar, raíz ¿no? queda abajo. Ajá, y la raíz queda abajo, pero también queda con el denominador. Exacto. Lo que dice Pedro es correcto, tengo que agregar todo el numerador multiplicando y dividiendo con signo contrario, que sería lo que nos dijo Jorge, que se llama racionalizar.
Entonces vamos a racionalizar para simplificar la función. Voy a tratarlo de hacer un poco más pequeño aquí para que entre todo. Entonces vamos a multiplicar y dividir por lo que tenemos en el numerador, pero vamos a cambiar los signos entre las dos raíces. Como ahí tengo signo negativo, ahora lo voy a escribir con signo positivo. Y lo mismo que puse del numerador, lo voy a poner en el denominador. De tal manera que en el numerador tengo un producto que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama ese producto? Binomios conjugados. Exacto, en el numerador tengo binomios conjugados. ¿Y cuál es la respuesta de binomios conjugados? El cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo. Entonces, prácticamente vamos a quitar la raíz y me queda x cuadrada más 2x, incremento de x, más incremento de x al cuadrado, menos 4. Menos, estos dos también van a estar, x cuadrada menos 4, pero están afectados por el signo menos. Entonces me va a quedar menos x al cuadrado más 4. Y en el denominador nada más vamos a dejar expresada la multiplicación del incremento de x por las raíces, que es x cuadrada más 2x, incremento de x, más incremento de x al cuadrado menos 4, más la raíz de x cuadrada menos 4. Bueno, Sí. Se desconectó. Creo que tenía una llamada. Pues entonces, Vamos. Chao. ¿cómo quedó? Oigan, ¿cómo quedó la primera? La primera Ujú. es x cuadrada menos 2x. Si no me equivoco. Pero hizo procedimiento, ¿no? No, de hecho, no, creo que no lo hizo. No, No, eso no. no lo hizo. No hizo procedimiento. A mí se me había olvidado. Es que lo hice 3 veces y se me olvidó que era el cuadrado. Pero el pedo, a mí me falló más lo de 4 pasos, que me dio 0. ¿Cero? Sí, me dio 0. Sí, por 2. Me dio 0, por eso no quise ni hablar. A mí también me daba 0 al principio. Sí, güey. Pero no, ni idea. Ah, ya sé dónde me falló. Ya sé dónde me falló. Es que tú hiciste lo de desarrollar el binomio al cubo, ¿no? Sacas el cubo. Sí, el cubo y el cuadrado también. Sí, no lo resolviste. Sí, ya. Y pues, una disculpa, niños, ya regresé. Entró una llamada y tenía que contestar. Sí, Entonces, no a se ver, ¿en qué preocupe. nos quedamos aquí? Ya ya de ahí, resolvimos el producto del numerador y dejamos representado el producto en el denominador. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque ahí todavía sacarle. sigue volviéndose indeterminado. Ah, que sí. Eh, Sí, porque está el incremento de x en el denominador.
Es restar signos iguales, ¿no? Más o Sería, menos eso. Exacto. Simplificar Bien. nuestro numerador haciendo suma o resta de términos semejantes. Entonces tenemos x al cuadrado con x al cuadrado, que es negativo, se van a restar, menos 4 y más 4. Entonces, de tal forma que nos queda en el numerador solamente, lo voy a poner abajo porque el denominador no nos va a entrar, está muy grande, y sería 2x, incremento de x, más incremento de x al cuadrado. Y todo esto entre incremento de x cuadrada más 2x, incremento de x, más incremento de x al cuadrado menos 4. Aquí me faltó más raíz cuadrada de x cuadrada menos 4. Y observo mi numerador tiene como factor común el incremento de x. Entonces puedo simplificarlo con el denominador a sacar el factor común. Entonces, si simplificamos, solamente me va a quedar 2x más incremento de x. Y en el denominador, la raíz x al cuadrado más 2x incremento de x más incremento de x al cuadrado menos 4 más x cuadrada menos 4. ¿Sí estamos de acuerdo ahí o hay alguna duda? No, todo bien. Entonces, Yo me perdí en la ¿dónde que se acaba de perdió? hacer. Lo La único que que acaba de hice hacer, fue sacar quedó factor nada común. más. Saqué factor común del numerador, el incremento de x, y lo simplifiqué con el denominador, que hay otro incremento de x. Ya. Lo que hice fue incremento de x y me queda 2x más incremento de x. De tal forma que incremento con incremento se vuelve 1. Entonces, ahora sí, ya puedo pasar al cuarto y último paso, que es nuestra derivada. La derivada de y con respecto a x es igual al límite de la división de nuestros incrementos, cuando incremento de x tiende a 0. Entonces, el límite del incremento de x cuando tiende a 0 va a ser 2x más 0 entre, y aquí la raíz, vamos a hacer la sustitución también. Tengo x al cuadrado más 2x que va a multiplicarse por 0 más 0 al cuadrado menos 4 más x al cuadrado menos 4. Entonces, nuestra derivada, ¿cómo queda? Queda 2x en el numerador y en la raíz del denominador nos queda x al cuadrado menos 4 más x al cuadrado menos 4. Entonces, ¿qué puedo hacer para simplificar el denominador? Tengo dos raíces iguales. ¿Cómo quedaría? La Quedaría unidad. 2 raíz, no, 2 quedaría como 2 raíz de x x al cuadrado. cuadrado menos 4. Y ahora sí, tenemos un 2 que está en el numerador con un 2 que se encuentra en el denominador. Queda x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Y esa es la respuesta a la cual tenían ustedes que llegar. ¿Ya viste, Conrado, que sí se elimina el 2? Recuerden que les dije que les iba a hacer un pequeño cuestionario de estos ejemplos y van a contar para su problemario, ¿eh? Porque se están confiando mucho de que no vamos a tener examen, pero recuerden que para este corte sí les voy a aplicar una pequeña evaluación.
y van a venir regla de los 4 pasos. Entonces tenemos que ponernos a practicar. Ok. Una pregunta. Dime. Cada vez que encontremos una operación entre paréntesis elevada a un número, siempre hay que desarrollarla, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué? Porque de todas formas más adelante lo vas a tener que desarrollar para efectuar la resta. Ok. Gracias. Y no lo puedo dejar Dale. al último, Entonces, ¿no? eso también lo puedes dejar al último, pero de todas formas lo tiene que hacer. Va a tener que desarrollarlo. Bueno. Esos son los 2 ejemplos que venían de regla de los 4 pasos. Y los otros 3 son con fórmulas de derivación. ¿Tuvieron alguna duda en los otros 3 ejemplos? Creo que el número 3 es el más sencillo. A ver, vamos a ver. Ya vi que es tu micro, Jorge, pero dame chance de ver a los que casi no participan. A ver, Oscar, ¿ya está por ahí, Oscar? ¿O todavía no se encuentra disponible? Sí, aquí no. Bueno, entonces, díganos también cómo estoy- quedó la respuesta de la número 3. La respuesta del número 3. Solo la A mí respuesta. me quedó, ¿Sí? sí, me quedó 12AX. 12 cúbica. a X al cubo. Ajá. Cúbica ¿Sí? menos 12AX cuadrada Ajá. menos 10BX Ajá. más 7C. Más 7C. Bueno, está correcto. Esa es la respuesta correcta. 12ax cúbica menos 2ax al cuadrado menos 10bx más 7c. ¿Tuvieron alguna duda en ese ejemplo? ¿Sí o no? De mi parte, no. ¿Los demás? ¿Todo bien? ¿Todo No, claro? tampoco. Este era el más sencillo. Bueno, creo que no hubo dudas, entonces pasamos a el problema número 4. En el problema número 4 observamos una división. Entonces, yo puedo efectuarlo de 2 formas. No sé cómo lo hicieron ustedes. Entonces, nos vamos a preguntar. A ver, Rocael, ¿estás por ahí, Rocael? Sí. Pero esa creo que no la hice. ¿Resolviste ese cuarto problema? No, esa no lo hice. No la hiciste. No. Bueno, pues. A ver, Valeria. ¿Hiciste ese problema, Valeria? Sí, pues, pero no sé si está bien. Bueno, no te preocupes si está bien o no. Solo dime qué fórmula utilizaste o cómo lo hiciste para resolverlo. ¿Usaste la fórmula de división o simplificaste primero la función? Bueno, es una división, sí. ¿Usaste la fórmula de división? Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí a Valeria le pregunté 2 cosas. ¿Por qué? Porque esta función la pueden resolver primero simplificando la función. ¿Cómo quedaría simplificando? Simplemente es dividir, hacer la división. Voy a reescribirlo aquí, es y. ¿Me lo pueden dictar, por favor, para que no esté regresando a la parte de arriba? Y igual a x cuarta. ¿Qué más? Menos 3x cúbica Menos 3x cúbica menos 6x cuadrado menos 6x al cuadrado menos 3x más 2.
menos 3x más 2. Y todo eso está dividido entre x, ¿no? Así era el ejemplo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Miss. Bueno, entonces les decía, podemos primero simplificar la función. ¿A qué me refiero con simplificar la función? Realizar la división de término a término. Entonces, si yo hago la división, me quedaría x cuarta entre x, me da x cúbica, menos 3x cúbica entre x, me da 3x al cuadrado, menos 6x al cuadrado entre x, me da 6x, menos 3x entre x, me da 3. Y el último término quedaría como la división de una constante entre una variable. Si se dan cuenta, esa función es más sencilla que la primera. Entonces, aquí ya puedo derivar y sería la derivada de x cúbica con respecto a x menos 3, derivada de x al cuadrado con respecto a x, menos 6, derivada de x con respecto a x, menos la derivada de 3 con respecto a x, más 2 por la derivada de x a la menos 1 con respecto a x. ¿Por qué x a la menos 1? Porque subí la x al numerador. Su exponente aquí era 1 positivo y a la hora de subirlo al numerador pasa como menos 1. Y ya los puedo resolver como cada una de las derivadas de manera independiente. Tengo b a la n, b a la n, b a la n, la derivada de una constante y la derivada de la variable x. Entonces la primera me quedaría como 3x al cuadrado menos 6x menos 6. Esta derivada, por ser la derivada de una constante, es 0. Y aquí el signo me va a dar menos 2. X es menos 1 me da menos 2. Entonces la respuesta me queda como 3x al cuadrado menos 6x menos 6 menos 2 sobre x al cuadrado. Y ya terminé. Van a decir, profe, pero es que me da respuestas diferentes a la hora que utilizamos u por b. Sí les va a dar diferente porque está simplificado. Pero realmente debemos de llegar a la misma respuesta. ¿Se entendió este primer paso? Sí. Sí. Bueno, vamos a tratar de resolverlo de manera más rápida utilizando la fórmula de u por b. Si utilizamos la fórmula de u sobre b, tenemos que u es todo lo que se encuentra en el numerador y b es todo lo que se encuentra en el denominador. Entonces tenemos derivada de y con respecto a x, la fórmula de u sobre b, ¿qué me dice? ¿Cómo es la fórmula de u sobre b? Me indica que primero pongo la b, que en este caso sería x, por la derivada de u, que es x cuarta menos 3x cúbica menos 6x al cuadrado menos 3x más 2. Luego menos x cuarta menos 3x cúbica menos 6x al cuadrado menos 3x más 2 por la derivada de u, perdón, por la derivada de b, que en este caso es x, con respecto a x. Y me faltó con respecto a x. Y todo esto lo tenemos que dividir entre b al cuadrado, que sería x al cuadrado. Entonces, ¿cómo me queda esta derivada? Tengo una x y aquí voy a derivar, lo voy a hacer de manera directa, es b a la n me da 4x cúbica menos 9x al cuadrado menos 12x menos 3 y este más 2 por ser una constante es 0. Menos, tengo x cuarta menos 3x cúbica menos 6x al cuadrado menos 3x más 2. La derivada de x con respecto a x es 1 y todo dividido entre x al cuadrado. Entonces me tengo que, aquí ya terminé de derivar, pero tengo que realizar la multiplicación
por la variable x que quedó afuera y me da 4x cuarta menos 9x cúbica menos 12x al cuadrado menos 3x. Quito el paréntesis y voy a afectar todo por el signo menos y me queda menos x cuarta más 3x cúbica más 6x al cuadrado más 3x menos 2. Y todo esto entre x al cuadrado. Simplificamos términos semejantes y me queda que la derivada de y con respecto a x es igual a, perdón, ya no sería 4, sería 3x cúbica, que es esta de aquí, con esta de aquí. Luego, perdón, ay Dios, es x cuarta. Vamos con la x cúbica, que sería menos 9, y más 3 me da menos 6x cúbica. Ahora con la x al cuadrado tengo menos 12 y más 6, me quedaría menos 6x al cuadrado. La x es menos 3 y más 3, se hace 0, y me queda menos 2. Y todo esto dividido entre x al cuadrado. Aquí también puedo realizar la división de cada uno de los términos para que se parezca a la respuesta que tenemos acá. Y sería 3x al cuadrado entre x al cuadrado, 3x cuarta, perdón, entre x al cuadrado, me da 3x al cuadrado. Menos 6x cúbica entre x al cuadrado me da menos 6x. Menos 6 menos 2 sobre x al cuadrado. Si se dan cuenta, las dos respuestas son exactamente lo mismo. ¿Sí se aprecia ahí? ¿Todo bien? Sí, profe. Entonces, se puede resolver por esas dos formas. Incluso pudieron utilizar la fórmula de u por b, que sería subir esta x como x a la menos 1 y aplicamos u por b. No sé si queda alguna duda porque la clase ya se nos terminó. Antesito, díganme si tienen dudas antes de que se vayan. De mi parte, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, en la siguiente clase vamos a trabajar ya con las fórmulas de funciones trigonométricas. Así es que me hacen favor de investigar esas fórmulas